Hacía tiempo que no hablábamos sobre las rutinas full body, de hecho hacía tiempo que no escuchábamos otra vez que las rutinas full body eran una de las mejores opciones para atletas naturales. Es más, me habéis preguntado muchísimo en redes sociales, en Instagram, sobre este tipo de rutinas, me habéis dicho que dé mi opinión. Hace poco Jeff Nippard subió un vídeo hablando sobre una rutina full body de 5 días a la semana como una muy buena opción para atletas naturales. Lo que vamos a hacer hoy es ver esta rutina de entrenamiento que ha propuesto Jeff Nippard. Lo que vamos a hacer es analizarla. Y lo que vamos a hacer es hablar sobre la frecuencia de entrenamiento, el volumen de entrenamiento, si tiene sentido o no hacer una rutina full body en atletas naturales. Básicamente con todo esto lo que vamos a hacer es intentar dar argumentos a favor y en contra y sacar una conclusión final sobre todo esto. Rutinas full body, sí o no. En qué caso puede ser interesante y en qué caso no lo puede ser tanto. Así que no te pierdas este vídeo, porque además de todo esto tenemos a un invitado especial, que es Carlos Alix, una de las personas que conozco que más controlan sobre el sistema nervioso central, que nos va a hablar sobre la fatiga. Así que no te lo pierdas, porque de verdad que este vídeo tiene mucha chicha. Cuando hablamos de una rutina full body estamos hablando de entrenar todo el cuerpo todos los días. Y en este caso Jeff Nippard nos muestra una rutina de 5 días a la semana donde dice que se entrena cada grupo muscular todos los días. Entonces, sin enrollarme demasiado, lo que voy a hacer es enseñaros cuál es la distribución que hace Jeff Nippard. Mucha gente se piensa que esta distribución es siempre fija. O sea, lunes empezamos por pecho, luego trabajamos pierna, luego espalda, luego no sé qué, martes otra vez pecho, y que todos los días se sigue la misma distribución. Pero eso no es así, porque Jeff Nippard le ha intentado dar un sentido a esta rutina para que todos los días no se trabaje el mismo orden y de la misma manera, sino que cada uno de los días tenga un énfasis específico en ciertos grupos musculares. Entonces digamos que es una rutina full body, pero pensada de tal manera que cada día trabajemos más una zona del cuerpo que otra. Entonces, la distribución de la rutina full body es la siguiente, os lo dejo a continuación. Cada grupo muscular está de un color diferente para que lo sepáis identificar mejor o lo que sea. La voy a dejar aquí para que echéis un vistazo. Como veis, el primer día empieza por los cuádriceps. Después entrena pectoral, después isquios y glúteos, después espalda, después bíceps y finalmente abdomen. El segundo día empieza por pectoral, tiene 2 ejercicios seguidos. El siguiente día va a la espalda. El siguiente día le da énfasis a los isquios glúteos y el quinto día le da énfasis al hombro. Entonces digamos que ha dividido esta rutina full body en 5 grupos musculares principales, que sería la parte anterior de la pierna, los cuádriceps, que sería el pectoral, la espalda, isquios y glúteos, la parte posterior de la pierna y los hombros. Por lo tanto, aquí estaríamos trabajando los grupos musculares más grandes y dando énfasis a estos. Aquí Jeff Nippard comentaba que se trabajaba todos los grupos musculares todos los días, pero la realidad no es esa. De hecho, si nos fijamos un poco y empezamos a contar los grupos musculares, cuántos días se trabajan, hay grupos musculares como la espalda, que se trabaja todos los días, pero la parte anterior de la pierna, como puede ser el cuádriceps, no. De hecho, la parte anterior de la pierna se trabaja únicamente 3 días a la semana. Y esto tiene sentido, tiene mucho sentido, ya que trabajar todos los grupos musculares todos los días sería bastante complicado cuadrarlo todo. Imaginaros que el día uno tiene que trabajar cuádriceps, pectoral, isquio, espalda, bíceps, abdomen, además tríceps, hombro, gemelo. Nos iríamos a hacer un montón de ejercicios por sesión y aquí la fatiga sería muy alta. Por lo tanto, lo que ha hecho Jeff Nippard aquí es dar prioridad a ciertos grupos musculares y estos grupos musculares los trabaja con más frecuencia y para ello tiene que quitar prioridad a otros grupos musculares. Por lo tanto, tendríamos una rutina full body con ciertas prioridades, que en este caso él se lo ha montado para que a él se le ajuste perfectamente. Entonces, es una rutina full body ajustada para un objetivo específico. En esta rutina full body podemos ver como estadística que se trabajan de 2 a 6 ejercicios por grupo muscular. Es lo que decíamos, se dan ciertas prioridades. En este caso, como vemos, el gemelo, por ejemplo, se hacen únicamente 2 ejercicios a la semana y en cambio, grupos musculares como la espalda se trabajan con 6 ejercicios a la semana. Entonces aquí estaríamos viendo que seguramente la distribución de entrenamiento de la espalda puede ser muy interesante, ya que se trabajan 6 ejercicios a la semana. Si tenemos en cuenta que de media se hacen 3 series por ejercicio, estaríamos hablando de cerca de 18 series de espalda a la semana, que estaríamos hablando de un buen volumen de entrenamiento. En cambio, si vamos a gemelo, pues estaríamos hablando de 6 series por gemelo a la semana. Luego también tenemos que tener en cuenta que no todos los grupos musculares necesitan el mismo volumen y la misma frecuencia de entrenamiento. Por lo tanto, realizar una rutina full body bien montada y dándoles
sentido puede ser interesante, como en este caso lo que hace Jeff Nippard, dando una prioridad por grupos musculares. Entonces, veríamos que hay de 18 a 24 series por sesión en total. Hay días que se trabajan menos ejercicios y hay días que se trabajan más. Los días que se trabajan menos ejercicios estaríamos hablando de realizar 18 series en esa misma sesión, y hay otros días que se pueden llegar a realizar hasta 24 series. Lo que estaríamos hablando que algunos días tendrán más volumen de entrenamiento que otros días. Entonces, bueno, estas serían las estadísticas generales de esta rutina full body. Entonces aquí nos viene una pregunta: ¿cómo de importante es aumentar la frecuencia de entrenamiento? ¿Meter más frecuencia de entrenamiento quiere decir que haya mayores ganancias? Bueno, para responder a esta pregunta tenemos que entender que la frecuencia de entrenamiento no es más que una variable que nos permite jugar con el volumen y con la intensidad. La frecuencia de entrenamiento es una variable secundaria. Va a ir supeditada de este volumen de entrenamiento. A mayor volumen de entrenamiento que queramos meter, tenemos que meter más frecuencia de entrenamiento. De hecho, tenemos estudios muy recientes que nos hablan de que hay una dosis respuesta en el volumen de entrenamiento, pero que hay un techo límite también. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos verlo como una U invertida, como vemos a continuación, donde vamos aumentando el número de series y va a llegar un punto que está cerca de las 12 series por sesión, donde más allá de aquí no va a haber más beneficios, sino que seguramente los beneficios sean menores y además arrastremos más fatiga. Estaríamos hablando de un umbral máximo o un techo límite por sesión en el volumen de entrenamiento que esté cerca de 12 series. ¿Por qué pongo este número? Vale, tenemos dos estudios muy recientes. Uno de ellos es el de Barballo y colaboradores, que os pongo por aquí, donde se ve un límite de cerca de 8 series en una sesión, donde a partir de esas 8 series los beneficios son menores y en estas 8 series mantenemos los mayores beneficios. Pero por otro lado, tenemos un estudio todavía más reciente de Brigato y colaboradores, donde se ve que incluso metiendo 16 series por grupo muscular en la sesión se ven mayores ganancias, viendo una dosis respuesta, que vamos de menos a más, y con 16 se ven más ganancias que meter con menos volumen de entrenamiento. Y bueno, esta es la distribución del entrenamiento que utilizaron, y aquí os pongo un ejemplo de estas 16 series por grupo muscular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el límite del volumen de entrenamiento que vayamos a meter por sesión va a depender de dos factores. Uno de ellos es la intensidad. Si estamos entrenando en intensidades muy altas, estamos llegando al fallo muscular, pero al fallo muscular real, exprimiendo cada una de las series, seguramente el volumen de entrenamiento que podamos aprovechar será menor. Por eso en el estudio de Barballo y colaboradores se vio que más de 8 series no reporta más beneficios, de hecho que puede ser lo contrario. Y por otro lado está la selección de ejercicios. No es lo mismo meter 8 series de sentadillas pesadas o meter 8 series de extensiones de rodillas. Entonces aquí tanto la selección de ejercicios como la intensidad van a marcar el techo límite de volumen de entrenamiento que tenemos por sesión. Y en este caso vamos a coger de media como 12 series. Por lo tanto, veríamos aquí que meter más de 12 series en una sesión no tiene mucho sentido. Es por ello que aumentar la frecuencia de entrenamiento nos va a permitir, si nosotros metemos 8 series un día y metemos 8 series otro día, en total estamos metiendo 16 series, que esas 16 series no las podríamos meter en una sesión. Por lo tanto, aumentar la frecuencia de entrenamiento quiere decir que podemos meter mayor volumen efectivo a lo largo de la semana. Todo esto nos lleva al punto en el que Jeff Nippard tuvo una conversación con Eric Helms, que dijeron que era interesante entrenar con una alta frecuencia de entrenamiento porque de este modo generábamos picos de síntesis proteica muscular a lo largo de esta semana, diferentes picos que acumulando todas estas adaptaciones pues se daría el aumento de la masa muscular. Bueno, pero esto tiene un problema. Hay estudios donde se ha medido esta respuesta, la fosforilación de ciertas proteínas que están relacionadas con la síntesis proteica muscular, que ven una dosis respuesta en el volumen de entrenamiento. Y aquellas personas que metían más volumen de entrenamiento tenían una mayor respuesta fisiológica. Esto nos viene a decir que este aumento de la síntesis proteica muscular, que tú lo que puedes hacer es llevar una frecuencia alta de entrenamiento y meter pequeñas dosis de entrenamiento en cada sesión para generar una respuesta fisiológica, pero lo que vemos es que esta respuesta también va a ser menor. Esto nos está diciendo que seguramente tengamos que pasar un umbral para que la respuesta sea máxima y así las adaptaciones sean máximas también. Aquí podemos poner el ejemplo del consumo de proteínas. Nosotros sabemos que a partir de cierto límite nuestro cuerpo no va a utilizar estas proteínas para sintetizar proteínas. Imaginaros que yo meto las proteínas que tengo que meter en el día en 2 ingestas, ¿vale? Imaginaros también que cerca de 40 gramos está el techo límite donde a partir de aquí nuestro cuerpo esas proteínas no las va a utilizar para sintetizar proteínas, no va a ser eficiente sintetizando proteínas. Por lo tanto, aquí también sería interesante meter un mínimo de proteínas para maximizar esta respuesta.
Y lo mismo pasaría con el entrenamiento. Al final, nuestro cuerpo se va a ir adaptando al estímulo que le vayamos metiendo. Para nuestro cuerpo tiene que ser un desafío, sobre todo si somos personas entrenadas. Lo que quiere decir que por mucho que intentes evitar que se genere daño muscular y que nos recuperemos para entrenar la siguiente sesión, si nosotros metemos una sesión dura, que es lo que necesita nuestro cuerpo, una sesión dura, y una sesión dura quiere decir con intensidad y quiere decir con cierto volumen de entrenamiento por grupo muscular, si metemos una sesión dura, a nuestro cuerpo le va a costar recuperarse. Se va a generar cierto daño muscular, pero es que esto es así, tiene que ser un desafío para seguir creciendo. Por lo tanto, tenemos que superar un volumen mínimo de entrenamiento para que maximicemos estas ganancias. De hecho, hay varios estudios, como el que os voy a poner a continuación, en el que se compara una frecuencia 3 versus una frecuencia 6 y se ve que aquel grupo que hace esta frecuencia 6 en ciertas mediciones, como por ejemplo en la del bíceps, no obtiene ningún tipo de ganancia. Entonces, claro, aquí estaríamos viendo, pues puede ser porque haya un volumen de entrenamiento mínimo, puede ser que necesitamos meter cierto volumen de entrenamiento para generar este desafío del que estaríamos hablando. Entonces, la invertida que veíamos antes, que es esta de aquí, seguramente no sea de esta forma, sino de esta otra forma, que es la que vemos a continuación. ¿Qué quiere decir esto? Que vale, tú metiendo 1, 2 o 3 series vas a generar más adaptaciones que metiendo 0. Eso está claro, ¿no? Es mejor algo que nada. ¿Esto quiere decir que si no metes un volumen mínimo, como vemos aquí, a partir de las 4 series no vas a generar adaptaciones? No, lo que pasa es que seguramente que de meter 3 series a meter 6, no estamos consiguiendo el doble de adaptaciones, sino el triple o 4 veces más adaptaciones, porque a partir de cierto volumen de entrenamiento seguramente las adaptaciones que consigamos sean exponenciales, que vayan boom hacia arriba, hasta llegar a este techo límite que lo hemos puesto cerca de 12 series, por lo que os comentaba de los últimos estudios. Entonces, hasta ahora lo que podríamos decir es que los extremos de meter mucha frecuencia de entrenamiento y meter muy poca frecuencia de entrenamiento puede que no sean del todo eficientes. Y aquellas frecuencias que estén a la mitad entre 1,5 y 3 pueden ser las mejores opciones. De hecho, tenemos que ser inteligentes y jugar con la frecuencia de entrenamiento para hablar del volumen. Seguramente veamos a ciertos sujetos que tienen ciertos grupos musculares muy desarrollados en comparación a otros. Puede haber temporadas en las que aquí no les interese meter tanto volumen de entrenamiento en estos grupos musculares fuertes, por lo tanto podríamos bajar a la frecuencia 1 y meter ese día cierto volumen de entrenamiento que les permita mejorar un poquito, y otros grupos musculares que necesiten más volumen de entrenamiento, pues aumentar la frecuencia para que de esta manera el volumen total sea mayor. Entonces aquí la frecuencia de entrenamiento es una variable con la que jugar para conseguir las mayores adaptaciones donde nosotros queramos. Vale, después de esta chapa vamos a ver las partes del entrenamiento. Lo que está claro es que en el entrenamiento, si nosotros hacemos una rutina full body como la que veíamos de Jeff Nippard, que la voy a poner aquí para que lo volvamos a recordar, los grupos musculares que se trabajan al principio son los que mayor estímulo se van a llevar, porque las series que vayamos a hacer son de mayor calidad, porque estamos más frescos y hay menos fatiga. Por lo tanto, aquellos grupos musculares que están al final del entrenamiento, el estímulo que se van a llevar siempre va a ser menor. Aquí Jeff Nippard hace una buena distribución para que no suceda esto y siempre estos grupos musculares importantes se lleven cierto estímulo efectivo. Por otro lado, cambiar patrones de movimiento constantemente puede hacer que pierdas el focus. ¿Qué quiere decir esto? Personas que llevan mucho tiempo entrenando y ya van al gimnasio sabiendo lo que van a entrenar y dicen, hoy vamos a entrenar empujes. Entonces tú vas a realizar un patrón de movimiento similar constantemente, ¿no? Tú vas a hacer empujes horizontales, empujes verticales, son patrones de movimiento que vas a ir preparándote para realizar al gimnasio, y si nos encontramos con que tenemos que realizar muchos patrones de movimiento a la vez, puede que perdamos el focus y le quitemos importancia a lo que estamos haciendo y se nos vaya a la olla. En cambio puede haber otras personas que no, pero esto suele ser algo común. Habrá ciertos grupos musculares que se vayan a llevar mayor estímulo a lo largo de la semana que otros. De hecho, tenemos algunos días que vemos a continuación que son de 8 ejercicios y que siempre se suelen dejar grupos musculares como los brazos para el final de la sesión, porque también entendemos que se llevan cierto estímulo con ejercicios multiarticulares que se van a poner al principio de la sesión, pero siempre se van a llevar menos importancia. De hecho, el tríceps es un grupo muscular que se trabaja bastante poco y que encima se deja al final de la sesión siempre, pues como el abdomen, como los gemelos y todo, y que bueno, al final aquellos días que tienen mayor carga de ejercicios, que meten más ejercicios, el estímulo que vamos a meter va a ser algo menor. Y ahora vamos a hablar de la fatiga, pero para ello prefiero meter un vídeo de mi compañero Carlos Alix,
que si no le conocéis, bueno, os dejo su Instagram aquí para que le echéis un vistazo, su canal de YouTube en la descripción, que nos va a hablar sobre la fatiga. Así que Carlos, adelante y danos una pequeña clase. Muy buenas a todos, soy Carlos Alix y para mí es un placer estar por aquí en el canal de Neko, contribuyendo un poquito a este pedazo de vídeo que os ha preparado y que básicamente estoy seguro de que os está molando muchísimo. Sin más, voy a hablaros un poquito de la fatiga central. Vale, ¿qué es la fatiga central? La fatiga central es la que se da en el sistema nervioso, es decir, esa reducción de la capacidad del sistema nervioso para reclutar nuestros músculos generando tensión en ellos y por tanto, pues al final generando fuerza. En cambio, la fatiga periférica es la que se da en el propio músculo. Por ejemplo, si estamos haciendo curl de bíceps, la fatiga que se da en el propio bíceps, en el músculo, es la periférica, y la que se da en el sistema nervioso para reclutarlo, siendo menos eficaz para reclutar ese bíceps, es la central. Esta fatiga central se puede generar a distintos niveles, por ejemplo a nivel espinal, a nivel supraespinal, es decir, en la médula, aquí arriba en el coco, y dentro de esto también en distintas zonas, pero al final es que lo que va a pasar es que todo está comunicado. Y es que nuestro músculo, por vía aferente, por unas carreteras que suben y que mandan información, es decir, son neuronas que por los nervios mandan información, estas carreteras mandan información de la periferia, desde el músculo por ejemplo, al sistema nervioso central, pues el sistema nervioso central va a estar al tanto de lo que pasa. Y en función de esto también va a afectar a la respuesta que dé el sistema nervioso, por ejemplo, de cara a contraer el bíceps. Por ejemplo, si usamos la metáfora de que el músculo que está trabajando es ese obrero que está dándole caña al curro y que nuestro sistema nervioso central es el jefazo, pues si el obrero está cansadísimo ese día y no puede más, lo mismo el jefazo va a decir, vale, baja un poquito la actividad que ya está bien por hoy. Es decir, el obrero le ha mandado información y el jefazo ha mandado una orden al obrero en función a esa información. Pues esto va a pasar realmente cuando estamos en el gimnasio, y es que a nivel de la médula, bueno, no solo va a afectar la fatiga por estas carreteras que digo que suben a las propias neuronas que mandan sobre los músculos que estamos reclutando, es decir, sobre esas neuronas motoras que inervan a las fibras del músculo que está trabajando, que esas neuronas motoras junto a las fibras a las que inerva son la unidad motora, sino que también por interneuronas, por ejemplo, por neuronas que conectan una neurona con otra, va a generar, bueno, esa disminución, por ejemplo, de la actividad en otros músculos que no están involucrados ahora mismo en la tarea, que no son los que están trabajando como tal. Imaginad, estamos haciendo un curl de bíceps, pues por ejemplo, esa información puede inhibir también y disminuir la actividad de neuronas motoras de otros músculos del brazo. Y es que esa información no solo llega a la médula, sino que también va aquí arriba y llega al cerebro. Y en el propio cerebro lo que va a pasar es que va a llegar a zonas relacionadas con nuestras sensaciones, con la percepción del esfuerzo, con la motivación que tenemos por la tarea. Y este aumento de la percepción del esfuerzo va a aumentar también a la respuesta del sistema nervioso, a ese impulso nervioso que manda hacia los músculos para reclutarlos. Ya que al llegarle menos impulso nervioso a esas motoneuronas que inervan nuestras fibras musculares, estas se van a activar menos y con menor frecuencia de descarga de impulsos nerviosos, es decir, al final se va a generar menos tensión en el músculo. Y por tanto el trabajo va a ser menos eficaz, porque la tensión es muy importante, por ejemplo, para la hipertrofia. ¿Qué pasa con esto? Vamos a lo práctico. ¿Tanta teoría para qué? Pues para deciros que tanto a nivel espinal, a nivel de la médula, como aquí arriba, en el cerebro, va a afectar esa fatiga que se genera, por ejemplo, de unos grupos musculares a otros completamente diferentes. De forma en la que hacer press de banca antes de remo o de sentadilla va a afectar a que rindamos menos haciendo ese remo o esa sentadilla, porque antes hemos generado fatiga con el press de banca. Por lo tanto, el trabajo que vamos a hacer, por ejemplo, en ese remo, va a ser menor que si lo hubiésemos metido de primer ejercicio sin nada antes. Y la espalda va a trabajar menos. Además, no solo la duración del esfuerzo y la intensidad van a afectar a la fatiga central, sino que también la cantidad de información aferente que llega lo va a hacer. Porque a mayor cantidad de información aferente, es decir, a mayor número y cantidad de músculos implicados, pues va a llegar más información aferente. Y esto va a afectar a, por ejemplo, que aumente la percepción del esfuerzo. Y es que no percibís, por ejemplo, más esfuerzo yendo a 10 repeticiones en sentadilla al fallo que en extensión de cuádriceps. Luego, solo me queda por decir que esta fatiga va a depender mucho de la zona, de muchas cosas. Y aquí arriba en la ciencia se ha visto que va a durar menos de una hora normalmente, pero también hay algún paper que ha visto que puede durar 2 días. Y en otros niveles también va a depender mucho de cómo esté el músculo, es decir, cómo estemos a nivel periférico de fatiga, tema de metabolitos, daño muscular generado, etc. Sin más, os dejo con Neko. Viendo después lo que ha comentado Carlos, podemos hacer un pequeño resumen de todo esto, y es el siguiente. Mucha gente piensa que uno de los puntos fuertes de las rutinas full body es que, como estamos variando los ejercicios y no metemos mucho volumen de entrenamiento por cada uno de estos grupos musculares, la fatiga que se va a generar va a ser algo menor, ¿no? Porque no estamos fatigando a saco un grupo muscular y entonces una fatiga central muy alta y ya está, sino que esta fatiga va a ser menor porque vamos a ir cambiando constantemente y vamos a estar más frescos a
a lo largo de la rutina de entrenamiento. Pero como nos ha comentado Carlos, todo el sistema nervioso está conectado entre sí, hay interneuronas que van mandando información de unas a otras y por lo tanto ir cambiando grupos musculares también nos puede generar cierta fatiga central y a unos niveles muy similares que entrenar únicamente uno o dos grupos musculares. Es más, si trabajas varios ejercicios demandantes en una misma sesión, imaginaros que yo hago una sentadilla, luego hago un remo y después hago un peso muerto, por ponernos un ejemplo, ¿no? Puede que la fatiga llegue incluso a ser mayor por otras vías diferentes. Lo que quiere decir que aquí estaríamos hablando de que uno de los beneficios que se reportan de las rutinas full bodies en cuanto a la fatiga parece que no es tanto beneficio en comparación con otro tipo de rutinas, porque la fatiga que podemos generar es muy similar y en algunos casos incluso podría llegar a ser mayor. Entonces, equipo, aquí hemos dado un montón de información que está relacionada con el volumen de entrenamiento, con la frecuencia, con la distribución de los diferentes ejercicios y todo eso, pero bueno, finalmente, ¿cuál es mi opinión de la rutina que ha compartió Jeff Nippard? Lo primero de todo, deciros que yo admiro mucho a Jeff Nippard, de hecho veo mucho sus vídeos porque me parece que transmite la información de una manera súper clara y la edición de sus vídeos es increíble. De hecho, deberíamos aplicarnos el cuento en la comunidad de fitness de habla hispana porque los vídeos quedarían bastante más entretenidos y podrían gustar bastante más. Pero bueno, aparte de esto, la rutina está muy bien planteada, o sea, la complejidad que tiene realizar una rutina full body de 5 días con alta frecuencia por grupos musculares está muy bien planteada y de hecho da cierta importancia a unos grupos musculares respecto a otros que creo que es lo ideal a la hora de realizar una rutina full body e ir cambiando la importancia a lo largo del tiempo, porque no podemos trabajar una rutina full body con todos los grupos musculares la misma importancia porque al final sería muy caótico. Entonces puedes realizar esta rutina y progresar perfectamente, pero con todo lo que hemos comentado anteriormente yo creo que no es la mejor opción. De hecho, hay otras opciones mucho mejores para seguir progresando. Al final, si disponemos de 5 días de entrenamiento, podemos hacer una división de los diferentes grupos musculares o patrones de movimiento que nos permita entrenar de una frecuencia de 1,5, 3, todos estos grupos musculares, mejorar y progresar y ser más eficientes por lo que comentábamos de este volumen mínimo de entrenamiento para máximas ganancias y el volumen máximo de entrenamiento que tenemos, haciendo una distribución de una forma o de otra. ¿Esto quiere decir que la rutina full body no vale? Ni mucho menos, puedes progresar como hemos comentado, pero no es lo más eficiente y seguramente si haces una división como la que comentábamos, podrás tener mayores adaptaciones. Por otro lado, las frecuencias altas de entrenamiento son interesantes para la especialización de ciertos grupos musculares, como decíamos, y como tengo vídeos al respecto que podéis ver aquí arriba. Al final, si nosotros queremos darle prioridad a ciertos grupos musculares, no nos queda otra que aumentar la frecuencia de entrenamiento porque queremos meter más volumen de entrenamiento. Entonces, aquí sí que tendríamos que bajar la frecuencia de entrenamiento de otros grupos musculares, el volumen de entrenamiento de otros grupos musculares y priorizar unos. Entonces, priorizar todos a la vez lo veo muy complicado, por lo tanto hay otras distribuciones que desde mi punto de vista son mejores. Entonces, finalmente, para atletas naturales con cierto nivel, desde mi punto de vista una rutina full body no es la mejor opción. Se puede plantear una rutina full body, de hecho el planteamiento que ha hecho Jeff Nippard me gusta un montón, incluso le puede dar unas vueltas a este planteamiento para que cuadre un poco más con lo que hemos estado comentando y que sea más efectiva, pero de hecho, si a mí me dejara esta rutina full body para que le diera una vuelta, al final el planteamiento sería de una rutina más dividida, dando más importancia a ciertos grupos musculares en cada sesión y por lo tanto no quedaría tanto como una rutina full body. Pero se podría hacer un buen planteamiento en una rutina full body y ganar masa muscular y seguir progresando. Al final es lo que decimos siempre, mientras sigan los principios de entrenamiento va a haber ganancias de masa muscular haciendo diferentes tipos de rutinas y absolutamente todo. Pero bueno, deciros eso, que para mí no es la mejor opción y que hay otras mejores opciones. Luego deciros que os animo a que veáis el vídeo Jeff Nippard por vuestra cuenta para que veáis lo que comenta, que es bastante interesante. De hecho, luego tiene otros tantos vídeos que también son muy buenos y ya os digo que para mí es un youtuber de la leche, es muy bueno. Así que nada más, esto es todo lo que os quería comentar, espero que os haya quedado claro. Hay otras propuestas de entrenamiento que me gustan más, que iremos comentando, que iremos analizando. Si os ha gustado este vídeo, se agradece muchísimo que le deis una manita arriba, que lo compartáis a saco, porque quiero que llegue gente y bueno, al final la comunidad cada vez es más grande, los que me seguís sois más, os agradezco muchísimo que estéis todos los días aquí y bueno, como siempre decimos, no brain, no gain. 1, 2, 3.